En la Italia medieval del siglo XI, una época marcada por conflictos políticos, tensiones entre la Iglesia y el poder secular y profundas reformas dentro del cristianismo, nació un hombre cuyo destino lo llevaría desde la pobreza y el abandono hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de su tiempo. San Pedro Damián, un monje, teólogo y reformador incansable. Dedicó su vida a restaurar la disciplina en la Iglesia y a defender la pureza de la fe con una pasión que lo llevaría a convertirse en consejero de papas y en un faro de austeridad y espiritualidad en un mundo lleno de corrupción. Pero su historia comienza en circunstancias muy distintas, marcadas por la adversidad y la lucha por sobrevivir. Pedro nació alrededor del año 1007 en Rávena, una ciudad que en su tiempo ya cargaba con el peso de su glorioso pasado como sede del poder bizantino en Italia, pero que ahora estaba sumida en el caos de las disputas entre señores feudales y la Iglesia. Su familia pertenecía a la nobleza empobrecida, lo que significaba que, aunque tenía un linaje distinguido, carecía de los medios para garantizarle una vida cómoda. Sin embargo, el mayor golpe en su infancia no fue la pobreza, sino la tragedia familiar. Sus padres murieron cuando era apenas un niño, dejándolo huérfano y a merced de sus hermanos mayores. Entre sus hermanos, uno de ellos, llamado Damián, jugó un papel fundamental en su vida. Pero antes de encontrar en él un protector, Pedro tuvo que soportar el desprecio y la crueldad de otro de sus hermanos, quien lo tomó bajo su cuidado solo para explotarlo y someterlo a trabajos forzados. Durante años, Pedro vivió en condiciones de extrema dureza, realizando tareas que excedían sus fuerzas, sufriendo hambre y frío, y enfrentando un trato que rayaba en la esclavitud. Se dice que su sufrimiento fue tal que a menudo apenas podía mantenerse en pie debido al cansancio y la desnutrición. Sin embargo, el destino de Pedro cambió gracias a Damián, su hermano mayor y protector, quien al enterarse de la miserable vida que llevaba, decidió intervenir. Viendo en él una inteligencia excepcional y un espíritu que no se quebraba a pesar de las adversidades, Damián lo llevó consigo y le ofreció la oportunidad de recibir educación, un privilegio raro para alguien en su situación. En gratitud por este gesto que cambió su vida, Pedro adoptó el nombre de Damián como su apellido, convirtiéndose en Pedro Damián. Bajo la tutela de su hermano, Pedro fue enviado a estudiar a Faenza y luego a Parma, dos de los centros de aprendizaje más prestigiosos de la Italia medieval. Allí, su talento pronto se hizo evidente. No solo era un estudiante brillante, sino que poseía una memoria prodigiosa y una capacidad de análisis que asombraba a sus maestros. Aprendió con rapidez latín, la lengua de la Iglesia y la erudición, y se sumergió en los estudios de teología, derecho canónico y filosofía. Su aguda inteligencia le abrió puertas en el mundo académico, y en poco tiempo, Pedro se convirtió en profesor, ganándose un gran prestigio en círculos intelectuales y eclesiásticos. Pero a pesar de su éxito, algo dentro de Pedro no encontraba paz. El lujo y la comodidad de la vida académica comenzaban a parecerle vacíos. Aunque su brillantez le aseguraba un futuro prometedor en la iglesia o en la corte de algún noble, su corazón anhelaba algo más, una vida de sacrificio, entrega y servicio a Dios. La corrupción dentro del clero, las intrigas políticas que contaminaban la pureza de la fe y el apego al poder y la riqueza que veía entre sus contemporáneos lo llenaban de indignación. Sentía que el verdadero llamado de su vida no estaba en las aulas ni en los honores del mundo, sino en la renuncia total y en la búsqueda de Dios en la soledad y la penitencia. Fue así como, en un acto de radicalidad, Pedro tomó una decisión que desconcertó a muchos: renunciar a todo lo que había conseguido y retirarse a la vida monástica. Su elección no fue fácil ni cómoda. En lugar de unirse a una orden establecida con comodidades moderadas, eligió el camino más austero posible. Buscó refugio en el eremitorio de Fonte Avellana, un remoto monasterio enclavado en las montañas de los Apeninos, donde la vida de los monjes se caracterizaba por el ayuno extremo, la oración constante y una disciplina severa. El monasterio de Fonte Avellana no era un lugar para los débiles. La regla monástica allí era estricta hasta el extremo: los monjes dormían en celdas diminutas sobre tablas de madera, vestían hábitos ásperos. Comían solo lo necesario para sobrevivir y pasaban horas en oración y contemplación. Pedro abrazó esta vida con fervor, viendo en ella el camino hacia la purificación del alma.
pero su espíritu inquieto no se conformó con la mera práctica de la disciplina monástica. Pronto se convirtió en un líder dentro de la comunidad y comenzó a escribir textos sobre la importancia de la reforma en la Iglesia, denunciando los abusos del clero y llamando a una renovación moral y espiritual. A pesar de su deseo de permanecer en la soledad, su reputación de santidad y sabiduría comenzó a extenderse más allá de las paredes del monasterio. Su nombre llegó a oídos de obispos, cardenales y hasta del propio Papa. Sus escritos, que combinaban una profunda teología con un estilo encendido y apasionado, empezaron a circular entre las altas esferas eclesiásticas. Pedro Damián se estaba convirtiendo, sin haberlo buscado, en una de las voces más influyentes de la Iglesia de su tiempo. Pero el destino tenía aún más planes para él. Su retiro en Fonte Avellana no duraría para siempre. Con el tiempo, la Iglesia lo llamaría a cumplir un papel aún más grande, uno que lo llevaría a enfrentarse cara a cara con los poderosos, a desafiar la corrupción dentro del clero y a convertirse en el arquitecto de una de las reformas más importantes de la Edad Media. Pedro Damián, aunque deseaba permanecer en la reclusión del monasterio de Fonte Avellana, no pudo escapar del destino que Dios le tenía reservado. Su reputación como un hombre de santidad, erudición y disciplina se extendió más allá de las montañas de los Apeninos, alcanzando los oídos de obispos, cardenales y, finalmente, del Papa. La Iglesia del siglo XI estaba en crisis, la simonía, la compra y venta de cargos eclesiásticos, corrompía la jerarquía, el celibato sacerdotal era ignorado por muchos clérigos. Y la interferencia de los poderes políticos en los asuntos de la fe debilitaba su independencia. En medio de este caos, la voz de Pedro Damián resonó con fuerza, llamando a una reforma radical. Su primer gran enfrentamiento con la corrupción eclesiástica vino cuando fue convocado a Roma para asesorar al Papa en asuntos urgentes de reforma. Sus escritos y cartas denunciaban con una intensidad implacable los abusos dentro del clero. En su tratado Liber Gomorrhianus, Pedro Damián atacó duramente las prácticas inmorales dentro de la Iglesia y exigió que se restaurara la pureza y la disciplina en la vida sacerdotal. Su estilo directo y vehemente le ganó tanto admiradores como enemigos, pero su compromiso con la verdad nunca flaqueó. No solo criticaba, sino que ofrecía soluciones concretas, proponiendo una renovación del espíritu monástico como modelo para todo el clero. El Papa Esteban IX, reconociendo la importancia de su trabajo, lo nombró cardenal obispo de Ostia en 1057, un título que Pedro Damián aceptó con gran reluctancia. Para él, el poder y la autoridad eran peligrosas tentaciones, pero también entendía que desde esa posición podía servir mejor a la causa de la reforma. Como cardenal, se convirtió en un firme defensor del programa reformista que más tarde llevaría el nombre del Papa Gregorio VII, la Reforma Gregoriana. Luchó incansablemente contra la simonía y promovió el celibato sacerdotal, viajando por toda Europa para imponer las nuevas normas y asegurarse de que los obispos y sacerdotes las cumplieran. Uno de los episodios más famosos de su vida ocurrió cuando tuvo que enfrentarse al emperador Enrique IV del Sacro Imperio Romano Germánico. En un tiempo donde la lucha entre el poder secular y el poder eclesiástico alcanzaba su punto álgido, Pedro Damián sirvió como mediador en múltiples conflictos. Defendió la idea de que la Iglesia debía ser libre de la interferencia política y que el Papa, como sucesor de Pedro, tenía la autoridad suprema en asuntos de fe y moral. Sus negociaciones y cartas convirtieron sus palabras en armas poderosas que moldearon el rumbo de la historia eclesiástica. A pesar de sus éxitos, Pedro Damián nunca dejó de anhelar la vida simple del monasterio. Tras años de servicio como cardenal y enviado papal, solicitó en varias ocasiones ser relevado de sus funciones para regresar a Fonte Avellana. Finalmente, en 1067, su deseo fue concedido, y pudo volver a la vida de oración y contemplación que tanto amaba. Sin embargo, incluso en su retiro, su influencia no disminuyó. Continuó escribiendo cartas y tratados que guiaban a la Iglesia en su proceso de reforma. El 22 de febrero de 1072, durante un viaje de regreso de una misión en Rávena, Pedro Damián cayó enfermo y murió en Faenza, en la soledad y humildad que siempre había anhelado. Su legado, sin embargo, no terminó con su muerte. La reforma gregoriana continuó desarrollándose bajo el liderazgo del Papa Gregorio VII, siguiendo muchas de las ideas que Pedro Damián había promovido con fervor.
Fue canonizado en 1828 por el Papa León XII y posteriormente declarado doctor de la Iglesia en reconocimiento a su inmenso aporte a la teología y a la vida espiritual de la Iglesia. La vida de San Pedro Damián nos deja un mensaje poderoso: el compromiso con la verdad y la fe requiere valentía, sacrificio y una entrega absoluta. En una época en la que la corrupción y la decadencia amenazaban la Iglesia, él se levantó como una voz de reforma y pureza, recordándonos que la lucha por la santidad nunca es fácil, pero siempre es necesaria. En La Voz de los Santos, nos dedicamos a compartir las historias de quienes han transformado el mundo a través de su fe. Si la vida de San Pedro Damián te ha inspirado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ser parte de nuestra comunidad. Déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría conocer. Comparte este video con quienes crees que podrían encontrar en esta historia un mensaje valioso y ayúdanos a seguir difundiendo la riqueza de la fe cristiana. Que el ejemplo de San Pedro Damián nos motive a vivir con integridad, defender la verdad y nunca temer al sacrificio. Nos vemos en el próximo episodio.